pom pom pincho 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 pim pom 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 pincho 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 pim pom 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 España por tapas. Dubi 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 wow wow wow. Pom 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 pincho 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 pim pom 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 pincho 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 pom 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 España por tapas. Paquita y Javier, Javier y Paquita, buenas tardes. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Bueno, ¿quién es el gato de tres patas aquí? Uy, los dos. ¿Los dos? Somos los Somos dos. Tú eres la gata y tú el gato, ¿no? Las dos patas del gato. Bueno, qué lugar tan original. Estamos en Alcalá de Henares, pero un lugar donde buscáis. Me ha contado una hormiguita, otro animalito, que lleváis 4 años haciendo una cocina que trata de ser original, pero con cosas de toda la vida aquí en Alcalá, ¿no? Eso es, intentamos, pues bueno, trabajando dentro del mundo de las tapas, pero hacer algo distinto. Distinto, para que- ¿no? Para que le guste a la gente. Te veo a ti con tu... Qué bonito esto del uniforme este, no... Yo me voy a tomar nota, que me ha gustado, ¿eh? Me voy a llevar para otra... Toque marrón y negro que para se parece vestirme en dorado. casa. Paquita, sin embargo, tú antes de hablar de comida, eres el alma mater la que te curras en la cocina todo lo que Javi va preparando, ¿no? Sí, todo lo que él me dice yo lo cocino. Tú llevas una temporadilla cocinando, ¿no? Por lo menos 3 años. Y 30. Llevo, sí, 30. Tú eras, Javier, dibujante, informático, de todo, ¿no? Hasta en las paredes hay cosas tuyas, ¿no? Sí, sí, también hace un par de años pues ampliamos la decoración del local y bueno, pues decidí pintar yo también parte de lo que suelo hacer en forma privada. O sea que eres También. cocinero de vocación y artista Cocinero de multidisciplinar. vocación. Dejamos la informática de momento en pausa para montar un poco un sueño. Dar gigas de comida. Esto, la gente va a pensar, ¿esto qué es? Pues es tan sencillo como simple, ¿no? Pues sí, aunque no nos parezca, es una empanadilla de toda la vida. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado un toque un poco distinto. En vez de doblarla, lo que hacemos es usar dos Sencillamente. y pasarlas por el horno en vez de freírlas, para que tengan un toquito más crujiente y no tan grasiento. Y la gente pensará, esto tan redondo que va a ser aquí, bueno, una empanadilla toda la vida. Una Oye, y empanadilla. lo curioso aquí en Alcalá, Javier, es que las tapas son gratis, como Sí. aperitivo con la consumición. Exacto, nosotros es la costumbre desde hace muchos años aquí en Alcalá ya, que todas las tapas se sirven pues acompañando a la bebida. Tú pagas una cerveza o al revés, lo puedes enfocar como quieras. Pagas la cerveza y tienes una tapa gratis o tienes una tapa y de paso bebes algo. O sea que aquí por 5 o 10 euros has comido, cenado. Sí, perfectamente. Además, bueno. está viendo el tamaño de las tapas, con dos tranquilamente ya tienes una No, no, cena si ligera. esto es esta pedazo de tortilla que la veo ahí tuneada además, ¿no? Auténtica tortilla casera. Tortilla casera hecha con cebolla. La nuestra tiene un toque especial y es que lleva cebolla caramelizada. Ah. Oye, yo una cosa que no he visto nunca como tapa, alitas de pollo. Alitas de pollo y además con un toque bastante especial porque están hechas al horno y están dentro de una salsa con soja y con miel. También, Oh. luego con un poquito de sésamo. Tiene un toque muy rico, sorprende el sabor, pero no es para nada desagradable. Tenemos, digamos, un poquito menos de la mitad, pero acercándonos cada día más a tener la mitad de las tapas para que esas personas también las puedan disfrutar. Bueno, yo veo que aquí el gato tiene todas sus patas, ¿eh? Está todo bien pensado, Sí, ¿eh? tiene algunas más de las que dice. Oye, por último, vamos a ver la batería de tostas, bocadillos, todo, recordemos, de aperitivo aquí en Alcalá. Sí, pues tenemos más, lo que pasa es que en este caso hemos hecho la selección de las que son un poco más originales. Tenemos una tosta con queso brie y con mermelada de tomate y con un poquito también de cebolla caramelizada. Todas luego vas, además, porque las servimos calientes, se gratinan antes de pasárselas al cliente y el queso se funde, con lo cual ya es una auténtica maravilla. Da hambre escucharte, Javier. Y montaditos, los montaditos también tenemos aquí un pequeño surtido, pues desde unas salchichas ahumadas blancas de las del estilo alemán, con una mostaza de miel y cebolla crujiente, solomillo de cerdo con reducción de Pedro Jiménez, un salmón ahumado con queso crema, pepinillos y para terminar un pate ibérico con mermelada de arándanos y una lonchita de bacon crujiente por encima. Rápidamente, la tosta de setas son hechas a la plancha y luego maceradas en una salsita de vino blanco para que cojan un sabor especial y sobre una capita de mayonesa simplemente. Bueno, qué rico. Pues nada, Javier, tú aquí con Paquita, que te veo riéndote, que bien te lo pasas, ¿eh? Le gusta muchísimo cocinar, la verdad es que No, y tiene que gustarle. Sí. Lo pasamos bien. Sí, lo sí me pasamos bien gusta, aquí. sí. Muy bien. Pues nada, que el gato de tres patas, una recomendación estupenda para venir a conocer aquí a Alcalá de Henares. Cuando queráis estaremos encantados. Muchísima suerte, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, chao. Venga, hasta luego.